Bien, señores, entonces para todos, muy buenos días, un placer nuevamente, solamente nos vemos cada 8 días, pues para mí es muy grato, entonces vamos a dar comienzo a esta asignatura, computación aplicada. En ese sentido, entonces voy a compartir mi pantalla, por favor, espero que todo el mundo tenga su MATLAB abierto, ¿no? Y empezamos pues haciendo un pequeño recorderis de lo que se miró la clase anterior, ¿cierto? Y espero pues que ustedes vayan conmigo por allá haciendo lo mismo y pues lo que vean, lo que consideren ustedes que pues hay necesidad de copiar, pues lo van copiando. Si es el caso me dicen que pare, yo con mucho gusto. Y en fin, ¿listos? Bueno, listo esto con respecto... y igual ustedes saben que pues en lo posible yo he subido los videos en el mismo día, ¿cierto? A más tardar el viernes, pero siempre se han subido, ¿no? Entonces, cualquier cuestión ahí también la pueden revisar, ¿listo? Bueno, de las cosas que miramos la clase anterior fue mirar cuáles son las ventanas que componen al ambiente de trabajo de MATLAB, ¿ok? Sin importar la versión, este ambiente lo pueden conseguir, aunque también puede existir que por defecto venga otra configuración. Entonces lo que deben hacer ustedes, bueno, primero que todo están mirando la pantalla de MATLAB. Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bueno, entonces, si quieren cambiar, pues esa configuración lo hacen de aquí, ¿no? De layout, ¿cierto? Layout y le colocan ahí por default y les debe aparecer algo parecido pues a lo que tengo yo acá, ¿no? Esa es la pantalla normal, repito, ¿no? En la cual pues está compuesta por principalmente estas 4 ventanas, ¿no? Una que se llama Current Folder, ¿cierto? Que es la que se encuentra aquí a mano izquierda mía, ¿cierto? En donde aparece los diferentes archivos que usted normalmente trabaja, ¿listo? Y entonces usted puede hacer uso de esta pantalla para, si quiere, por ejemplo, sacar un archivo de aquí, listo, o ayer, por ejemplo, se puso a trabajar en algún archivo, lo dejó grabado aquí, entonces sencillamente para no tener que salir de MATLAB llega aquí, ¿cierto? Se ubica en el archivo que quiera, ¿cierto? Y de aquí automáticamente saca el último trabajo que usted ha estado haciendo, o cualquier trabajo, pues si los tiene organizados por acá. Bueno, la verdad, este sí no se utiliza, ¿no? Esto no, yo por lo menos no lo utilizo. Está esta otra de aquí, el Workspace. Workspace es la ventana en donde se van grabando todas las variables que usted va trabajando en su sesión de trabajo. Ejemplo, hoy vamos a hacer unas nuevas variables, ¿cierto? Todas esas variables van a ir apareciendo aquí, sin importar el tipo de variable que sea. Y hay otra pestaña que no apareció aquí, vamos a sacarla de aquí, que se llama Command History, ¿cierto? Command History, que también es importante. Mírenla aquí, llegué yo, le di Command, me vine aquí y busqué Command History, mírenla, ¿cierto? Por layouts, llegué aquí, Command History, y ella estaba marcada en pop-up. Usted lo que hace es darle aquí en doc, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero entonces el darle ya aparece como parte de las ventanas de nuestro sistema MATLAB. ¿Listo? ¿Qué hace Command History? Entonces en Command History, mire, aparece el historial de los comandos que usted normalmente ha trabajado. ¿Listo? Bien, una forma también de irse al historial, pues podríamos decir, sino que esta es, pues no es tan grande como el Command History, es utilizando las teclas, ¿cierto? Donde aparecen las flechas, ¿cierto? Flecha hacia arriba, entonces usted va regresando, ¿cierto? Los comandos que quiera recuperar, ¿ok? ¿Listo? Flecha hacia abajo, pues se va regresando igualmente, ¿listo? Entonces así, de esa manera, usted puede también ir volviendo a utilizar los comandos que considere conveniente, ¿no? Considere pertinente. Y de lo contrario, lo que hace es, se va a Command History, ¿cierto? Y arrastra lo que quiera hacia acá y pare de contar, ¿listo? Eso es lo que hace, lo arrastra hacia acá y lo puede
puede ejecutar sin ningún inconveniente. Bien, habíamos visto también, ¿cierto? Que usted puede colocar un valor común y corriente, ¿cierto? Y si no, si usted se le olvidó grabarlo, pues un ejemplo ahí, miren lo que acabo de colocar, el número 3, entonces simplemente le dio enter, se le olvidó grabarlo, pero MATLAB tiene la ventaja, pues llega y dice, no, pues de pronto el usuario va a utilizar este número y él llega automáticamente por defecto, lo graba en una variable, ¿cierto? Que se llama ans, ¿cierto? Entonces, si usted mira acá en Workspace, mire, él automáticamente crea esa variable, le dice ans. Pero ¿qué pasa? Que se le volvió a olvidar, ¿cierto? Y colocó el número 5. Entonces dice, bueno, él solamente tiene por defecto esta variable, entonces dice, bueno, listo, grabemos ahí el número 5. Pero ¿eso qué quiere decir? Que él grabó el último valor, el anterior ya se perdió, ahí sí no hay nada que hacer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si llegara a pasar este caso, ¿ya? Usted colocó primero el 3 y luego, pues va a utilizar, ya se dio cuenta que realmente sí lo va a utilizar, lo que tendría que hacer ahí, por ejemplo, es podría hacer esto, ¿cierto? A igual a ans, ¿cierto? Y ahí, ¿qué está haciendo? Le está diciendo que en A, en la variable A, grabe, ¿cierto? Lo que tiene la variable por defecto, que es ans, ¿cierto? Y entonces, si se da cuenta, mire, acá en el lado derecho, superior, en la pantalla, en la ventana Workspace, aparece, mire, ans, ¿cierto? Con el mismo valor que tiene A, que es de 3. Y ahí sí ya, listo. Otra vez colocó el 5, mire, y entonces ya no pasó nada, ya no se perdió este valor que tenía acá. Aquí estoy como colocando como ejemplo, pues, un valor, pero puede ser un vector, puede ser, bueno, una palabra, una frase, bueno, en fin, cualquier cosa, ¿cierto? Recuerden que hay diferentes tipos de variables, ¿no? Y entonces eso, usted puede hacer esta situación, ¿no? Llegar y pasar de una variable a la otra para que no se la vaya perdiendo lo que tenía. Otra cosa que miramos, ahí fue donde yo tuve problemas con el computador, es lo siguiente, ¿no? Como les comentaba, las variables no solamente pueden ser de tipo escalar, como lo que hemos visto hasta el momento ahora, es decir, mira, el número 3, el número 5, son valores escalares, son números, ¿cierto? Sino que también pueden ser vectores. Entonces, un vector lo hacemos normalmente, ¿cierto? Colocando corchetes, ¿ya? Y colocamos números, ¿listo? Supóngase este es un vector, ¿listo? Digamos, le damos enter, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestro vector. Entonces, si vamos aquí otra vez a MATLAB, observan ustedes, mire, aquí está, la A mayúscula es diferente que la A minúscula para MATLAB. Eso es una ventaja que no lo tienen todos los programas. ¿Por qué es una ventaja? Ya lo dije. Es una ventaja porque entonces para MATLAB hay la posibilidad de tener el doble de variables de las que tiene cualquier otro programa. Porque para otros programas la A mayúscula y la A minúscula es lo mismo. Y entonces si usted grabó en la A mayúscula es como si hubiera grabado en la A minúscula. ¿Ok? Entonces esto es una ventaja que tenemos acá en MATLAB. Y miren, ustedes aquí en el Workspace, mire, él va mostrando aquí el tipo de variable con la que está trabajando. Mira, aquí pues sabemos que, mire, la variable A minúscula, ¿cierto? Es solamente un número. La variable A mayúscula es un vector. La variable ans es un número, ¿cierto? Vamos a hacer otro aquí, por ejemplo, miren, vamos a hacer, por ejemplo, que B, ¿cierto? Sea igual a ¿qué? Que B sea igual a una letra, por ejemplo. Que B sea igual a C, por ejemplo. Para esto, cada vez que utilicemos letras o palabras, ¿cierto? Debemos colocarlas entre apóstrofos o apóstrofes sencillos, ¿listo? Y en ese caso, miren, ahí lo dice, miren, ¿no? Observen aquí en Workspace, chicos. Ahí aparece, miren ese cuadrito amarillo, aparece CH, ¿cierto? De char, ¿no? Eso hace referencia a un carácter, ¿ok? Entonces, carácter B. Ahí, en la variable B, está guardada la letra C. Puedo grabar, ¿no? Como ya les dije, entre apóstrofos sencillo, palabras, frases, ¿listo?
¿Listo? Entonces, miren, en E queda grabada toda esta frase, mire, hola a todos, que aquí aparece, mire. Y nuevamente, miren el cuadrito ahí, dice que esta E es una variable de tipo char, ¿no? Y mire, ahí lo dice, ¿no? Cuando usted toca el cuadrito, mire, ahí lo está apuntando, mírelo, ¿cierto? Mire, esta, por ejemplo, dice es una variable de tipo double, ¿cierto? Y como les comentaba, MATLAB significa Matricial Laboratory, algo así. Eso en español traducido más o menos, eso es como laboratorio matricial, en donde para MATLAB el centro, el átomo de las matemáticas son las matrices, ¿cierto? Entonces observen ustedes aquí, mire, cuando yo me hago aquí, él automáticamente da uno por uno, mire, uno por tres, uno por uno. ¿Eso qué quiere decir? Que este número, de una u otra manera, es una matriz, ¿cierto? Este vector es una matriz, como ustedes también lo saben. Y, por ejemplo, mire, esta matriz es una matriz formada por una fila, si se dan cuenta en la parte amarilla, donde dice 1 por 3 double, dice que es una matriz formada por una fila y 3 columnas, mírela. Una fila, y efectivamente es así. Miremoslo aquí, miren. Es una fila, ¿verdad? Una fila y 3 columnas, ¿cierto? La columna U, bueno, aquí no lo puedo mostrar, ¿cierto? La columna 1, en donde está el número 1, la columna 2, en donde está el número 3, y la columna 5, donde está, perdón, y la columna 3, donde está el número 5. Columna 1, columna 2 y columna 3, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Y el número A, pues es una matriz, si lo tomamos como matriz, sería una matriz que tiene una fila y una columna, ¿cierto? La intersección de esas dos, por eso lo tomo así. Otra cosa importante que vimos, ¿cuál fue? Que usted, por ejemplo, ojo aquí, muchachos, voy enlazando lo que vimos con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosita que miramos es que usted, cualquier elemento, lo puede evaluar o no, dependiendo de la necesidad, ¿cierto? Por ejemplo, usted dice que B es igual a 45, ¿listo? Si le da a Enter, ¿cierto? Él lo evalúa. ¿Y qué es evaluar? Es como asegurarse. Él se está asegurando diciéndole, mire, ¿usted está seguro? ¿B vale 45? Ya, es como, ¿cierto? Cuando uno va por la noche en el carro y aparecen las luces ahí, ¿no? Ojo, ¿cierto? Entonces, si es así, bueno, ¿ya? Pero si usted está bien seguro, ¿no? Por ejemplo, C igual a 56 y no necesita evaluar lo que hace, le coloca punto y coma, ¿cierto? Mírelo ahí, punto y coma. ¿Ah? Entonces ahí lo único que estamos haciendo es, no, sí, yo sé que yo quiero que sea 56 y pare de contar. Y eso lo aplica para cualquier variable o cualquier mm, instrucción que quiera hacer, ¿cierto? Dentro de MATLAB, para cualquier instrucción. ¿Vale? Bueno, ¿qué otra cosa miramos? Miramos que para MATLAB todos los comandos se deben colocar en minúsculas. ¿Listo? Todos los comandos en minúsculas. No hace caso MATLAB cuando usted escribe un comando en mayúsculas. Ejemplo, miren ahí, coloqué CLC en mayúscula. Automáticamente él dice, vea, función o variable indefinida, CLC. Entonces aquí es tan interesante MATLAB que él analiza ahí, ¿no? Estas palabras de analizar, de inteligente, de pronto no van con los computadores, pero pues está bien estructurado, ¿no? Entonces observen que por ejemplo, él llega y dice, vea, tú lo que querías decir era CLC, ¿sí? Si es sí, pues simplemente le decimos nosotros yes, enter, ¿cierto? Y pare de contar, ¿vale? ¿Qué otra cosa miramos? Bien, que con CLC, como ya se dieron cuenta, lo que hicimos ahorita, CLC, limpiamos esta pantalla principal que se llama Command Window, ¿listo? Pero solamente esta pantalla. Si queremos limpiar esta otra pantalla, que son las dos más importantes, digámoslas así, ¿no? ¿Qué hacemos? Le damos, dependiendo de la versión, solamente Clear, o si no le responde a usted con Clear, usted le aumenta Clear All, ¿cierto? Generalmente la tendencia, la evolución de cualquier programa es facilitarle la vida al usuario. En ese sentido, por ejemplo, la idea es utilizar menos palabras, ¿ok? Entonces, mire, ahí me lo toma, ¿cierto? Pero si yo lo hubiera colocado clear all, también me lo tomaba,
¿vale? Pero las versiones más viejitas, muy probablemente usted tenga que colocarle clear all. Voy a crear aquí esto. Ahí. Tenemos, perdón. Ahí. Tenemos esas tres variables creadas en Workspace. Solamente quiero borrar la variable D. Entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Yo puedo, si le coloco clear, simplemente me va a borrar todo, como ya se dieron cuenta. Pero si quiero borrar solamente la variable D, ¿qué hago? Le digo clear D, ¿no? Y entonces observen ahí el workspace, miren. Me va a borrar la variable D y lo demás queda. ¿Ok? Entonces, como para que vamos analizando eso. Otra cosa que nosotros miramos es la creación de vectores. ¿Listo? La creación de vectores. A ver, listo. Entonces comenzamos. Para crear vectores habían varias formas, ¿cierto? Y aparte de las que yo les dije, hay otras. ¿Ok? Entonces, para crear un vector, ¿cierto? Si son vectores sencillos, pequeños, ¿no? ¿Cómo hacemos? Primero que todo, los vectores se crean con corchetes. Aunque ahorita vamos a ver también que hay algunas otras posibilidades de utilizar paréntesis, ¿cierto? Pero el proceso, la orden principal es hacerlo con corchetes. Entonces, si son vectores, repito, pequeños, ¿no? Que no tienen complicación, ¿qué hace usted? Los va colocando sus elementos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la regla aquí para crear un vector? Lo puede hacer usted separando cada elemento por un espacio. ¿Cierto? Espacio, espacio. ¿Listo? O en su defecto, ¿cierto? Puede utilizar también la coma, mire. 6, sin espacio. 7, 8. ¿Cierto? En este caso yo combiné en el mismo vector las dos formas, ¿cierto? Mire, por espacios, aquí, ¿cierto? Mire, espacios, o, ¿cierto? O comas. Lo puede hacer simplemente con espacios o simplemente con comas, o como lo estoy haciendo acá. Y como si quiero evaluarlo, le digo Enter. Mire, y ahí está creado mi vector. Este vector, como ustedes saben, se llama vector fila. Y es una matriz, ¿cierto? También, que está formada por una fila y 6 columnas. ¿Sí? Eso lo miramos en la clase anterior. Otra cosa que miramos es, bueno, y si yo quiero ya crear un vector más grande y ese vector, por ejemplo, sé que debe ir espaciado de una manera, sé que debe ir espaciado de una manera constante. ¿Qué hago? Entonces yo digo, bueno, el vector B, bueno, perdón, otra cosita importante, aquí no lo tuve en cuenta. Los vectores generalmente, muchachos, para diferenciarlos de las matrices, aunque de por sí usted a la vista los puede diferenciar, pero los vectores normalmente se los representa, se los debería trabajar con letras minúsculas y las matrices con letras mayúsculas, ¿sí? Eso, pues, para que lo tengan presente, ¿no? Entonces, los vectores con letras minúsculas y las matrices con letras mayúsculas. Entonces, miren, aquí ya voy a aplicar la regla. Entonces, yo decía, podemos hacer esto, ¿no? Por ejemplo, mire, 1, yo quiero que vaya desde el valor inicial que sea 1, con incrementos de 3, ¿cierto? Y valor final que sea 15, por ejemplo, ¿cierto? Y probémoslo. ¿Y se dan cuenta? Entonces, ahí este método ya va siendo como más interesante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vector que tiene 1000 elementos, ¿no? Y ese vector va a tener sus elementos espaciados de esa manera, ¿no? Entonces, mire, sencillo, mire, con solo darle este comando, excelente, ya creé mi vector, ¿no? Y pare de contar. Voy a regresar. Entonces, ¿cómo regreso? Con la tecla flecha hacia arriba, ¿cierto? Y ahí le coloco, por ejemplo, mire, es un vector que tiene 150 posiciones, mírenlo, ahí está. ¿Se dan cuenta? Habíamos dicho, pues, que una manera que utiliza MATLAB para mostrar estos vectores era así, mire, va mostrando por filas, ¿no? Entonces, esta fila va desde la columna 1,
va a mostrarlo hasta la columna 17. Si cuenta usted aquí, tienen que haber 17 columnas. ¿Ya? Luego viene aquí y dice, mira, aquí estamos mostrando desde la columna 18, que es esta, ¿cierto? Hasta la columna 34. Y así sucesivamente, ¿listo? Hasta llegar al último valor que de acuerdo al vector que usted creó, tiene que dar, ¿listo? En este caso, pues el último valor da 148, que estaría dentro de esto. O sea, si usted va sumando de 3 en 3, ¿cierto? Ya, el último valor sería 148, no 150, porque pues eso es lo que le daría ahí. ¿Ok? Otra forma de crear un vector era utilizar... Ah, bueno, perdón, antes de continuar ahí, ¿cierto? Entonces, también podíamos nosotros crear vectores de tipo descendente. ¿Cómo así? O sea, lo que hicimos ahorita fue crear un vector de este tipo, ¿no? Mire, que vaya, por ejemplo, de 2 en 2, ¿cierto? Hasta 10, ¿cierto? Y entonces se da cuenta, mire, ese vector que se creó es un vector ascendente, mire, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9. Pero lo podemos hacer de la otra manera. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, que vaya de 10, ¿cierto? En decrementos, no en incrementos, sino en decrementos, por ejemplo, de menos 2, ¿cierto? Hasta 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, él asume, ¿cierto? Que lo que usted quiere es hacer un vector descendente, entonces va a ir 10, 8, 6 y así sucesivamente. Mire. 10, 8, 6, 4, 2. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Otra cosita era el lean, ¿cómo se escribe? Lean space, creo que era. ¿Me corrigen, por favor? Lean space, creo. Pero si se utiliza esto, se utiliza los paréntesis. ¿Sí está bien escrito ahí, chicos? Sin la E, profe. ¿Sin la E? Sí, sin la E. Vale. Lean space, ok. Entonces, lean space. Y ahí, ¿cuál es la diferencia de lean space y de crear un vector de esta manera, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre lo que está con azul y este comando de aquí? Porque me hacía algo muy parecido, pero ¿cuál era la diferencia? Que el InSpace tenía 100 puntos. ¿Era qué, perdón? Que tenía 100 puntos. Ah, ese es automático. Listo, ya. Ajá. Ahorita miremos ese. Bien, gracias por hacerme acuerdo de eso. Muy bien. Ajá. Si usted no le colocaba el número de puntos que quiere, pues él automáticamente creaba un vector de 100 puntos. Muy bien. Ajá. ¿Cuál es otra diferencia? Que los valores que están dentro de ese comando están equidistantes el uno del otro. O sea, ¿En los cuál? separa con En este. linspace. Ajá. Con linspace usted le da que quiere, por ejemplo, un vector que empiece en 2 y termina en 5, pues él va a crear 100 puntos. Pues si no le dice el número de puntos que quiere, crea 100 puntos equidistantes el uno del otro. Y si ya le dice cuántos puntos quiere entre un rango de valores, se va a crear ese número de puntos, pero distribuidos equidistantemente. Equidistantemente. Excelente, bien. La diferencia simplemente radica, muy bien, lo dijo muy bien la compañerita. Entonces, miren, y ustedes, es como dos formas diferentes, ¿cierto? De llegar a los vectores, ¿no? Miren, en este caso usted dice, yo quiero crear estos vectores, pero yo quiero que vayan de 2 en 2, ¿cierto? En este caso, de menos 2 en menos 2, o aquí, de 2 en 2. En cambio, aquí, en linspace, lo que dice usted es, bueno, listo, yo quiero crear un vector que vaya desde este número. Usted le da primero el valor inicial, entonces que vaya desde 2, ¿cierto? Y cambia también el formato, ¿no? Aquí creo que es con coma, chicos, sí, ¿no es cierto? Coma creo que va ahí, ¿no? Sí. Ojo ahí con esos dáticos. Entonces, 2, valor inicial, luego le digo valor final, entonces yo digo, por ejemplo, que vaya hasta 20. Entonces ahí viene la primera propuesta que hizo la compañerita. Dijo, vea, este vector me crea a mí, ¿qué es? Un vector de 100 puntos. Si usted lo deja ahí nomás, mire, me creó un vector de 100 puntos. Ahí se aplica lo que ellos dicen. Él llega y automáticamente divide esos dos valores, el primero y el último, en 100 partes. ¿Cómo lo hace? Él tiene internamente ya una codificación, un algoritmo, y él dice, esos dos puntos me está diciendo que los divida en 100 partes. ¿Listo? Eso es lo que hace. Pero si usted
llega aquí, mire, mire cómo recupero yo el comando, simplemente con la flechita arriba, mire. Entonces, si usted quiere darle un valor específico de puntos, usted llega y le dice aquí, dice, bueno, yo quiero que me lo divida en 6 puntos nomás, mire, ¿cierto? Entonces, el formato para Linspace siempre es valor inicial, valor final y número de puntos, ¿ok? Y entonces él llega y dice, ¿qué dice aquí? Ah, no sé qué dice ahí. Bueno, si se dan cuenta, chicos, entonces él automáticamente llega y dice, entre el 2 y el 6, yo tengo que hacer 6 puntos, ¿no? Automáticamente llega y configura eso para que aparezcan 6 puntos equidistantes, iguales ahí. ¿Vale? ¿Listo? Entonces ahí usted tiene que darle aquí es el número de puntos, mientras que en este caso, mire, usted no le da el número de puntos, usted le da es el incremento o decremento, dependiendo del caso. Esa es la diferencia entre esos dos. ¿Listo? Y nuevamente, si aquí usted no le da el número de puntos, lo que está diciéndole es que automáticamente él configure un vector de 100 puntos. ¿Listo? Perdón, chicos, un momentico. Samu, ¿estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. Bueno, mira. Ok. Entonces, esa es la situación, ¿no? Bien. Habíamos visto eso, habíamos visto... Yo creo que en vectores habíamos visto eso. Bueno, entonces les comentaba, también hay otras formas, ¿no? Para crear vectores. ¿Cierto? Y, por ejemplo, una de esas formas es directamente, por ejemplo, utilizar también los paréntesis, ¿no? Yo puedo llegar y decirle ahí que me cree un vector, ¿cierto? 1. Ahí, 1, 2 puntos, 10. Esa es otra forma también, ¿no? Para crear vectores. Al igual que en el caso del Linspace, ¿no? Del Linspace. Si usted no le coloca el incremento, ¿qué va a pasar ahí, chicos? Mire, si usted no coloca el incremento, mire, normalmente el vector, ¿cómo lo creábamos? Le colocábamos 1, hay 2 puntos, incremento 2, 2 puntos, ¿cierto? Y ahí hace que me va a crear un vector. Mire, aquí estoy utilizando paréntesis, también se lo puede utilizar, ¿cierto? Entonces, mire, ahí también, ¿no? Me permite. Pero, ¿qué pasa? Que yo puedo decirle, ahí, crear un vector entre 1 y 10. Entonces, él tiene también la opción automática, ¿no? Si usted no le da el incremento, él dice, ah, bueno, mire, él lo que quiere es crear un vector que vaya de 1 en 1. Y ahí está creado, ¿sí? Vuelvo otra vez. No hasta 10, sino hasta 20. Entonces, usted no le coloca incremento, listo. Entonces, el incremento es de 1 en 1. Y me crea, mire, hasta 20, mire. Desde 1 hasta 20. ¿Ok? Para que lo tenga presente, ¿bien? Eso se puede hacer en MATLAB. Cosas nuevas ahorita, a ver. Cosas nuevas. Hay unos vectores especiales que sirven hartísimo, muchachos, ya cuando usted esté metido de lleno en la parte de programación. Esos, repito, se llaman vectores especiales. No sé qué otros nombres tendrán, ¿no? Y nos ayudan hartísimo, muchachos, cuando estemos hablando ya de vectores, repito, pero en programación, de matrices en programación, ¿no? Esos vectores son, por ejemplo, estos, ¿no? Igual, ¿cierto? Vamos a crear el vector, por ejemplo, formado por los ceros. Entonces usted llega y le dice ceros, creo que es ceros, ¿cierto? Paréntesis ahí, y le dice, por ejemplo, yo, como es un vector tiene una fila, entonces le digo un vector ceros, ¿cierto? De una fila, ¿cierto? Recuerden que las filas se separan de las columnas por la coma. Una fila, 5 columnas. Perdón, chicos, regálenme un minutico, perdón. ¿Qué pasó? Listo, señores. Entonces observen, miren, si yo creo eso así, ¿qué me va a dar? Mire, un vector fila, ¿cierto? De
que va a contener, perdón, sí, es un vector fila, ¿no? Que va a ser una sola fila por 5 columnas, miren, ¿cierto? Y sus componentes van a ser todos ceros, ¿ok? Voy a hacer ahorita otro vector especial. ¿Cuál? El vector B igual. Vector B igual. Este. No, este de aquí. Vector B igual. Entonces, miren, vamos a crear un vector, también otro especial que es importante, es el vector once, ¿cierto? Vector once. Un vector que va a estar formado por los números 1, ¿cierto? Perdón, aquí cometí un error. En este caso no es con corchetes, sino con paréntesis. Entonces el vector once, la misma situación. Va a crear un vector de unos, formado por una fila, ¿cierto? Y las columnas que usted quiere, por ejemplo 4. Entonces miren, ahí me va a crear un vector formado por unos. Quiero crear un vector columna. ¿Cómo harían para crear un vector columna de ceros? Que tenga 3 columnas y una fila. ¿Cómo lo harían? Pero formado por ceros. Con punto y coma, ¿no? Escribe de primero. Tranquilo, siga. Escribe A igual ceros y en vez de poner el 1, pondré el número de filas que necesite. A ver, venga, dícteme. Lo que digo sería 3. Dícteme. Igual ceros. Ceros. Ajá. Y dijo 3 filas, o sea, 3,1. Correcto, mírenlo ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mira, ahí hemos creado un vector de ceros. ¿Se dan cuenta? Vector de ceros. Un vector columna de ceros. ¿Cierto? Un vector columna. ¿Ok? Lo mismo, pues, para el caso de los unos. ¿Listo? Ya veremos el uso de esto también en matrices. ¿Listo? Ya lo veremos. Pero entonces, miren, en términos generales, mire, así se pueden armar estos vectores. Como digo, esto es bien importante en programación. ¿Listo? Esto ayuda a economizar la memoria del computador, ¿no? Entonces, esto, o sea, ahorita no lo van a entender, sino ya más adelante, muchachos, cuando estemos en la parte de programación como tal. ¿Listo? Pero el uso de estos vectores es clave, es bien importante. Bueno. Antes de continuar con la parte de vectores, también habíamos visto un comando, ¿cierto?, que se lo puede trabajar o se puede tener importancia, es cuando estemos hablando nosotros de programación, por ejemplo, en animaciones, ¿cierto?, en videojuegos. Entonces ahí, ¿no? O simplemente, pues, para hallar la hora, si usted tiene mal su reloj, si no puede visualizarlo aquí en la parte lateral izquierda inferior, pues lo puede hacer a través de este comando, que es el comando clock. ¿Qué pasó? Sí, no fue la mamá que me regañó. Porque es que ahorita que estoy en inglés, pero ya cambié de opinión y ahorita quisiera que me lo... Que en inglés, pero ya le di el botón que me dijiste dónde es. Entonces, ¿qué quiere que se lo cambie? Entonces, mire, aquí está el comando clock, ¿cierto? Clock, reloj, ¿cierto? Entonces ya sabemos, mire, ¿ya? Como esa visualización ahí no, la verdad me confunde, yo no lo entiendo muy bien, aunque pues ahí lo que está diciendo es esto, ¿no? Mire, que esto que está aquí arriba dice vapor, bien clarito dice aquí vapor, debe multiplicar esto por cada uno de estos elementos, mire, ¿cierto? Esto de aquí, por esto de aquí, esto de aquí, ¿cierto? Por esto de aquí, para que sepa qué significa, ¿cierto? Entonces, si usted multiplica, esto de acá arriba, ¿qué es? Esto es 1000, ¿no es cierto? Mire, es 1, esa E significa 10, chicos, ¿vale? Para que empecemos a interpretar esto. Es 1 por 10 a la 3, es decir, es 1000. 1000, ¿cierto? Multiplicado por 2.0200 me daría 2020, ¿sí o no? ¿Cierto? Y lo mismo así, si usted multiplica, pues vas a ver, esto significa año, esto significa mes, esto significa día, muchachos, año, mes, Día. ¿qué es? ¿Día? Ah, sí, día, correcto, día. Esto es la hora, minuto y segundo. Pero lo que les digo, pues ahí, chicos,
Listo, cualquiera que no entiende, dice, ah, no, pero ¿qué está apareciendo ahí? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué hacemos? Le cambiamos el formato, ¿cierto? Forma, puede ser forma short, ¿cierto? ¿Ya? Pero, sin embargo, ahí no sé qué tan claro sea. Miremoslo ahí, clock. Miren, pues ahí está, o sea, ha estado en ese formato. Entonces, le cambiamos a un formato más claro. Le decimos forma bank, que fue otra cosa que miramos ayer, ¿no? Entonces, forma bank, ¿cierto? Miremos qué pasa, mírenlo. Analízalo ahí, chicos. Al mismo tiempo y si quieren, inténtenlo otra vez. Bien, entonces miren, ahí ya es más claro para nosotros. Miren, estamos en el año 2020, en el mes 8, ¿cierto? En el día 20 son las 7:54 minutos y 6.7 segundos. Y usted puede verificar parte de esa información aquí en la esquina inferior derecha, ¿no? Mire, ¿no? Y si se da cuenta, volvemos otra vez a utilizarlo ahí, ya lo habíamos dicho, mire, cambia solamente los segundos porque lo demás pues es lo mismo. ¿Listo? Bien, pero igual que esto, mire, hay otros comandos, ¿no? También importantes, o por lo menos para que los tengan en cuenta. El otro es date. ¿Qué me dicta date? Pues directamente esta información, no la hora, pero me dicta, por ejemplo, el año, el mes, ¿sí? Y el día, ¿no? Si de pronto usted de rapidez quiere saberlo y repito, no tiene esta información acá, ¿no? También hay otro, ¿no? Mire, otro que también es importante que es ¿cierto? Calendario, ¿cierto? Y mire, me dicta esta información. Ahí usted la ve fea, ¿cierto? Entonces organicémosla también. Entonces llega usted y le cambia el formato, ¿no? Format, por ejemplo, long, miremosla a ver qué pasa con long. Miremosla y démosle calendario, a ver. Toca buscarle. Ah, sí, mire, ahí me lo toma bien bonito. ¿Cuál es la diferencia de esto, de este calendario que me da MATLAB con el calendario que aparece acá? Que si usted observa, mire, aquí en este calendario, ¿ustedes están observando, muchachos, el que me está dando Windows? ¿El que lo estoy señalando ahorita? ¿No el de MATLAB? No. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, si ustedes tienen la posibilidad ya, muchachos, si dan clic ahí donde aparece la fecha en la parte inferior de su computador, ¿cierto? Le dan allá. Ahí aparecen, mire, cuando usted le da agosto, ahí aparece no solamente el mes de agosto, sino también aparecen, ¿cierto? Los días del mes anterior y los días y la primera semana del mes posterior. En cambio aquí, miren, en MATLAB, si se dan cuenta, solamente aparece especificado el mes de agosto. Los otros días, mire, no los toma en cuenta, los coloca con ceros, mire, para que usted se centre específicamente en el mes de agosto, ¿sí? Bueno, eso simplemente como para que lo tengan ahí presente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hace aquí, ¿no? Llega y solamente me aparece el mes de agosto como tal. Bueno. Ok. Habíamos visto también unas operaciones, señores, y aquí viene una diferencia, ¿no? Y es la siguiente, pondrán atención. Vamos a borrar todo, vamos a borrar todas las variables y vamos a crear unas nuevas variables, vamos a hacer unas operaciones. Entonces, por ejemplo, yo digo A igual a 10, por ejemplo, ¿cierto? B igual a 2, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer aquí una división, pondrán atención, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que C va a ser igual a ¿qué? A A dividido, ¿cierto? Entre B. A dividido entre B. Entonces observen, si hago esa división, pues me va a dar el resultado que ustedes conocen, normal, ¿cierto? Ese es el operador de división, me daría 10 entre 2, 5. Bien, pero MATLAB cuenta también con otro operador, también división, es este, backslash, creo que se llama así.
que este de acá arriba creo que se llama slash simplemente, y este de acá, si no estoy mal, se llama backslash. Si alguien sabe los nombres bien de eso, me corrige, por favor, pero creo que se llama así. Entonces, ¿cuál es la diferencia de utilizar este operador? Este operador lo que hace, ¿cierto? Aquí en estas operaciones básicas lo que hace es darme la división inversa, ¿no? ¿Cómo así? O sea, lo que me está dividiendo ahí es 2 entre 10, ¿cierto? Mire, 2 entre 10. Revisemos, ¿cierto? Mira, ahí me está dando 2 entre 10. ¿Y por qué me lo entrega con todos esos decimales así? Porque pues yo le dije, ¿cierto? Mire, que voy a trabajar en un formato largo o grande, ¿cierto? Pero si usted no quiere trabajarlo así, mire, ahí vuelve a hacer la operación, mírelo, ¿cierto? Ahí ya me trabaja en el formato pequeño. Mira aquí qué pasó. Ah, sí, claro, ahí está. Bueno, porque mire, volví a dar el formato largo, ¿no? Entonces, me lo toma ahí en formato largo. Sí, le voy a cambiar aquí el formato, perdón. Formato short, ¿cierto? Y ahí, miremoslo. Mírelo, ¿cierto? Formato short, pues me da el mismo valor, pero con números más pequeños. ¿Listo? Bueno, entonces, eso. Otra cosita importante. Usted puede también saber qué variables tiene en ese momento. Aquí pues es fácil, ¿por qué? Porque solamente son 3, pero si fueran unas 40, unas 50, entonces usted puede mirar más fácilmente en esta pantalla Command Windows con el comando who. ¿Quién? ¿Cierto? Entonces dice, vea, sus variables en este momento, en esta sesión, son estas, A, B y C. Repito, aquí no habría necesidad porque son pocas, pero si son varias, unas 30, 50, ¿ya? Aquí pues no las va a ver todas, entonces llega aquí y las despliega. Pero si aparte de eso usted necesita ver qué tipo de variables son, ¿cierto? Le dice whos. Entonces al darle whos, no solamente aparecen las variables, sino le aparece más información, ¿cierto? Entonces mire, por ejemplo, dice el tamaño, qué tipo de tamaño tienen estas, ¿no? Supóngase, por ejemplo, tenemos la variable d, ¿cierto? Que es el vector, entonces eso va a ser igual a 1, 3, 5, 7, corrijamos aquí, ¿listo? Y, Profe, qué pena. ¿Para qué es que sirve el comando U? Q solamente me da el nombre de las variables, me dice qué variables son las que están en su sesión de trabajo, ¿listo? Entonces aquí, o sea, usted tiene hartísimos cálculos y toda la cosa, entonces usted necesita saber cuántas hay, entonces simplemente le dice who, entonces ahí nuevamente, who, mire ahí. Entonces le dice, ahorita tiene usted 4 variables. Y whos, pues le da otra información más, ¿no? Le dice, por ejemplo, ahí, esto de acá pues no es tan importante, pero acá sí, mire, me dice, por ejemplo, el tamaño. Me dice, mire, la variable D es una matriz, ¿cierto? Formada por una fila, ¿cierto? Y 4 columnas, por ejemplo. La variable C, pues es un número. La variable B es un número. La variable A es un número, ¿ya? Eso es lo que le está diciendo. Esta parte de aquí, la verdad, no es, esto es más como para la parte de sistemas. Esto de aquí, 32W, en fin, eso no es tan pertinente para nosotros. ¿Listo? Eso es. Sí, profe. Gracias. Vale. Bien, otra cosa que se puede hacer en MATLAB, muchachos, ya, es lo siguiente. Usted puede colocar varias órdenes en la misma línea. Hasta aquí todo lo que hemos hecho es colocar diferentes órdenes, pero ¿qué hacemos? Llegamos y las hacemos en diferente línea. Mire, aquí yo llego y esa es una orden, ¿sí? A igual 3, esa es una orden. Yo le digo B igual, ¿cierto? A, hola, ¿cierto? ¿Cómo estás? ¿Listo? Esos son órdenes, ¿no? Pero mire, las estoy haciendo en diferente línea. Pero yo también puedo hacerlas en la misma línea. ¿Cómo? Yo digo, por ejemplo, lo mismo. Mire, A igual a 3, coma. Cuando utilizo esa coma, él me dice, ah, esa es una línea, pero las quiere hacer en la misma. Bueno, listo. Perdón, esa es una orden, pero él quiere hacer varias órdenes en la misma línea, varias órdenes. Entonces, aquí le digo yo, B igual, ¿cierto? Ay, perdón. B igual a
bueno, lo que sea, ¿cierto? Ahí, coma, voy a hacer otra orden ahí mismo, ¿cierto? Yo le digo, por ejemplo, R igual a 45, por ejemplo, ¿cierto? Y en fin, ¿ya? Entonces, mire, yo puedo también trabajar así, mire. Entonces, él lo que hizo ahí, ¿qué está ganando usted? Simplemente espacio, ¿no? Para no trabajar varias líneas, se está ganando espacio. ¿Qué pasa? Una película de los aviones. Está en inglés, pero ahora la quiero en español. No. Que quisiera cambiar la otra, o sea, que quisiera cambiar el programa. Bueno. Es que ya de chin, lo mismo de chin. Ya voy, ya voy. Bueno, bien. Entonces, a ver, aquí vamos a ver algo importante, ¿cierto? Que ustedes deben tener en cuenta. Pongan atención. Borramos nuevamente, ¿cierto? Borramos nuevamente todas las variables, ¿cierto? Limpiamos la pantalla y vamos a crear una variable. Por ejemplo, creemos la variable X, ¿cierto? Cuyo valor, ¿cierto?, sea, por ejemplo, 5.92. ¿Sí? Vamos a crear otra variable Y que tenga como valor 5.34, por decir algo, ¿cierto? Y entonces vamos a aplicar unos comandos que son importantes, por ejemplo, en estadística. ¿Sí? Ustedes no sé si estén viendo, ya miraron, pero entonces, por ejemplo, hay veces que uno tiene que redondear esos valores por A o B motivo, ¿no? Tiene que sacar promedio, bueno, todo ese cuento. Eso de promedio ya lo veremos más adelante. Pero ahorita, por ejemplo, unos comandos importantes, redondeos, ¿cierto? MATLAB le da la opción de hacer redondeos de diferentes maneras. Vamos con la primera, ¿cierto? Entonces vamos a redondear, eso se llama redondeo hacia el infinito, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Utilizando este comando que se llama el comando sail, ¿cierto? El formato es este, se coloca sail, paréntesis, y le dice usted que me redondee el X, ¿cierto? Si usted quiere, repito, colocar esto en una variable, pues ya sabemos, le damos, por ejemplo, la variable S igual, o cualquier letra, ¿cierto? A igual, y el redondeo va a quedar grabado en A, si lo quiere, y si no, pues no hay problema ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Él va a redondear al entero más cercano por encima. ¿Listo? Es lo lógico. Esto es lo lógico, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos. Entonces, 5.92 me lo va a redondear, ¿cierto? A 6. ¿No? Miremos a ver qué pasa. Si yo aplico esto mismo, pero lo voy a aplicar a Y. A Y. ¿Cierto? En B voy a grabar eso. Entonces, ¿qué dije yo? Que me redondee, ¿cierto? 6 lo que hace es redondearme, mire, al entero más próximo por encima, ¿cierto? Entonces, miren, si usted llega y redondea esto, ¿qué hace normalmente? ¿Qué es lo que nos han enseñado a nosotros? Si yo redondeo 5.34, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Me lo redondea, ¿cierto? Al entero más cercano, ¿sí o no? Si usted aplica esto, lo que nos han enseñado es que, por ejemplo, en el caso de 5.34, al redondearlo me quedaría 5. Si es 5.92, lo redondeo a 6, ¿cierto? Es al entero más cercano. Pero con sail, ¿cierto? Lo que está haciendo es redondearlo, ¿cierto? Al entero siempre, al entero por la parte superior, siempre al superior. Ojo con eso, muchachos, deberían apuntarlo, ¿vale? Siempre va a ser al entero más cercano por encima. Eso hace sail. ¿Listo? ¿Qué? Sí, ya voy. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace? Aquí viene otro comando. Floor, ¿cierto? Por ejemplo, otra vez, vamos a copiar en C. Vamos a decir que C sea igual a otra forma de redondear, ¿cierto? Llegamos nosotros y decimos que me redondee X, pero me lo redondea al entero, más próximo por debajo, ¿cierto? Por debajo, poner atención. Sail es al entero más próximo por encima, ¿cierto? Siempre por encima.
Y acá, Flor lo que hace es lo contrario, al entero más próximo por debajo. Entonces, por ejemplo, el más próximo, vea, sería por debajo, ¿cierto? Sería 5, ¿no? Ojo, que normalmente lo que nos enseñan es simplemente eso. Cuando va a render número, ya sabe, si es, por ejemplo, si es 592 va a ser siempre por encima y si es 534 va a ser por debajo. Acá con estos tengo yo otras herramientas. Yo puedo redondearlo siempre al entero más próximo por encima y con Flor siempre al entero más próximo por debajo. ¿Listo? Que es diferente a lo que, o complementario o algo adicional a lo que nosotros conocemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago con D, por ejemplo? Mire, D va a ser igual a lo mismo, mire. Flor, ¿cierto? Entonces, Flor creo que traduce piso, no me acuerdo si alguien me colabora ahí en inglés, creo que traduce piso. Sí. Sí, eso, miren, entonces va por debajo, ¿no? En el piso. ¿Listo? Entonces, miren, llego yo ahí y le digo Flor, ¿cierto? Entonces, redondeé al entero más próximo siempre por debajo. Siempre Flor va a ser al entero más próximo por debajo. Entonces, de Y, ya, ahí lo va a hacer, miren. Ya, ojo, 2 comandos. Sigamos. Hay otro comando de E que se llama fix. ¿Cierto? ¿Qué hace fix? Redondea hacia 0. ¿Cómo así? Entonces miremos aquí. Fix lo que hace es, prácticamente es como quitarle esa parte decimal, ¿no? Diría yo. Mire, los dos números, ¿cierto? Me los redondea a 0. El un número es 592, el otro 534, mire. Entonces, ¿qué es lo que hace fix? Se redondea a 0, ¿no? Es decir, me deja solamente el entero. ¿Listo? Entonces, por favor, revísenlo, ¿cierto? Analícenlo ahí. Son 3 comandos hasta el momento. Vamos a ver otro. 3 comandos. Revísenos, por favor. A ver, papito. Sí, pero si quiero ir practicando y más tarde le enseño otra vez. ¿Sí? Entonces ya sí se dan cuenta, ¿no, chicos? Estas son herramientas que, repito, bueno, usted dirá, no, pero es que como es que eso no es lógico, eso no es así, ¿no? Y miren que tienen uso, tienen bastante uso, chicos, más que todo ya es cuando se esté programando. Usted, por ejemplo, dice, no, vea, lo que pasa es que yo de este número necesito tomar solamente la parte entera, entonces utiliza, por ejemplo, el fix, ¿no? Yo necesito de este número, es la parte superior, ¿ya? Entonces, mire, a través de esos comandos yo puedo hacer eso, ¿ok? Entonces, aquí normalmente, pues nosotros, no, de pronto no dirá uno, pues no tiene mucho uso, no mucho sentido, mucho uso, pero sí lo es, ¿cierto? Y aquí viene el comando, pues, que es lo que nos han enseñado a nosotros. Pero se recupera otra vez los valores, aquí. Mire, solamente con la flecha estoy recuperando los valores, mire, para no volverlos a escribir. Y bueno, entonces empiezo otra vez aquí. Tenemos Z, vamos a decir que Z va a ser igual al comando count, ¿cierto? Que eso sí hace lo que nos han enseñado. Entonces, por ejemplo, vamos a redondear X, entonces me lo va a redondear, ¿cierto? Al entero más cercano, como nos habían enseñado, si es punto, después de, si, ya sabemos, ¿no? Si es 5.92, ¿no? Después de 5.5 me va a redondear hacia arriba y si el número es menor a 5.5 me va a redondear hacia abajo, ¿cierto? Entonces, hacemos lo mismo, redondeamos el número, perdón, la variable Y, Z, coloquémosla aquí, ¿cierto? Y esto me lo va a redondear, ¿cierto? Mire, al entero más próximo, como nos han enseñado a nosotros, ¿cierto? Mire, entonces, round es lo que usted manejaba normalmente, sino que aquí tiene tres elementos más. Una pregunta. ¿Sí? ¿La variable que la redondea va a ser Z o Y?
en donde dice round. Z, Round, Z aquí. igual. No, Z, en Z se guarda el redondeo. En Z se guarda el redondeo, mire cómo se puede dar cuenta aquí, miren. Z, ¿cierto? Está guardando, es el redondeo, no me guarda el valor. El valor de X no me lo guarda, solamente el resultado que es el redondeo. Lo mismo, Z me guarda es el resultado que es el redondeo. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Vaya mi vida. Vaya. Ajá, ok. Sí. Bueno, y algo importante, ¿no? Es que ustedes, estos señores, no solamente se aplica para números, ¿cierto? Sino también se aplica para vectores, ¿ya? Entonces, vamos a crear un vector aquí también, A. Bueno, A lo tengo como número. Voy a utilizar AA, ¿cierto? Por ejemplo, voy a crear el vector, ¿cierto? Formado por los números 1.1, ¿cierto? 2.3, espacio, miren, lo estoy separando en este caso por espacio, 4.23, ¿cierto? 5.34, por decir algo, y hagamos otro vez, 6.78, 8.96, por ejemplo. Yo creo que ahí me puede servir. Listos. Mire, tenemos ese vector, ¿cierto? Y, perdónenme, voy a cambiarle para trabajar más bonito, voy a trabajar con el formato bank. ¿Cuál es la diferencia, señores? ¿Qué hace el formato bank? ¿Se acuerdan? Más corto. Ceros. ¿Perdón? Muestra solamente 2 decimales. Muestra solamente 2 decimales, ¿listo? Esa es la diferencia entre bank y short. Short, ahí debe estar en formato short, ¿cierto? Porque me está mostrando 4 decimales, miren, 4, ¿cierto? Mientras que bank me muestra solamente 2 decimales, ¿listo? Y long me muestra 15 decimales, si no estoy mal, ¿listo? Esa es la situación. Ojo, hay varios, hay más formatos, ¿cierto? Hay como unos 11, 12, ¿ya? Pues ya poco a poco los vamos viendo, ¿no? Ahorita situémonos en esos 3, ¿listo? 4, yo les expliqué 4. El formato RAT, ¿cierto? ¿Se acuerdan del formato RAT, chicos? Formato RAT, ¿para qué era? Forma fraccionaria. Exactamente, forma fraccionaria. Listo, que ahorita no lo vamos a utilizar, pero para recordarles más. Listo, en forma bank, entonces ya tenemos eso ahí. Ahora sí, ahí está, este era, ¿no? Ajá, mírenlo, si se dan cuenta, como me lo muestra es diferente, ya un poquito más agradable, ¿no? Bien, apliquemos estos comandos, señores, ¿ya? Comencemos con el primero, entonces vamos a aplicar el primer comando que era... chicos, miren, aquí está organizadito, miren el comando history, miren, ahí está organizadito, ¿verdad? ¿Cierto? Sale, floor, fix y round, ¿listo? Entonces vamos con sale, ¿no? Entonces, sale. Entonces vamos a grabar aquí ahora, mire, ya no voy a colocarle un número, le voy a colocar ahí, le voy a decir que me redondee, ¿cierto? El vector AA, ¿cierto? Y ojo, ya sabemos, ¿no? Mire, el resultado de eso me lo va a grabar en A. Es decir que A, si usted mira aquí en Workspace, A tiene un valor ahorita, tiene un número, pero ese número se va a borrar, porque como yo voy a utilizar la misma variable, esa variable va a obtener ahora es el resultado de redondear un vector. O sea, me va a dar ahí, es un vector, y aquí ya va a cambiar. Aquí ya no va a aparecer ese 6, sino va a aparecer, ¿cierto? Este vector. ¿Ya? Y ya sabemos qué es lo que hace sale, me redondea hacia el entero más próximo por encima, ¿cierto? Entonces miren cómo me va a aparecer, miren, por encima. ¿Cuál es el entero más próximo por encima a 1.1? Pues 2, el entero. ¿Cuál es el entero más próximo de 2.3? 3. De 4.23 por encima es 5 y mire, y así sucesivamente, mire, ¿sí se dan cuenta? Por encima, ¿no? Apliquemos el otro. Floor, ¿no? Floor, ¿qué hace? Hace lo mismo, ¿no? Pero me redondea al entero más próximo por abajo. Pero bueno, miren chicos, observen aquí, ¿no? A, recuerden, antes tenía un valor, era solamente un número. Ahorita, ¿qué tiene? Un vector. Mírenlo aquí. ¿Cierto? Mire, en A se guarda el resultado, un vector, mira, ¿no? El vector redondeado. Ahora entonces estamos aquí abajo. Entonces miren,
cuando yo redondeo, pues me va a dar es el entero más próximo por debajo, ¿cierto? Entonces miremos, muchachos, para hacer ese análisis lo que tenemos que ver es este vector, y el resultado, que es esto de aquí, ¿cierto? Entonces miren, el vector dice 1, 1. ¿Cuál es el entero más próximo por debajo? 1. El entero más próximo por debajo de 2.3, 2. El más bajo de 4.23, 4. De 5.34, 5. 6.78, pues 6. Y de 8.96, 8. ¿Cierto? ¿Qué hace floor sale fix? ¿Qué hace fix? Entonces en CC vamos a hacer la misma cosa. Pero entonces espérenme. De pronto no sé si todos miren ahí abajo. Vamos arriba otra vez. Saquemos el vector. Será el vector, ¿no? Eso, saquémoslo y ahora sí hagamos entonces round, ¿no? Entonces decimos pues z va a ser igual a round, ¿cierto? Y vamos a redondear entonces el vector a A. Entonces si lo vamos a redondear, ahí sí. Ah, no, falta fix, perdón, ¿no? Fix falta. Lo que hace fix. Fix lo que hace es redondearlo a ceros, ¿no? Entonces llegamos aquí, mire, al redondearlo, pues le quita prácticamente la parte decimal y me deja solamente el número. Entonces 1, aquí le quita el 30, 0.30 y me deja el 2, le quita el 0.23 y me deja el 4, el 0.34 se lo quita, me deja el 5, el 78 me lo quita, me deja el 6, el 0.96 se lo quita y me deja el 8. 3 formas de redondear. La última, ¿cierto? Es, pongámosle ZY, cualquier variable. Aquí le decimos que ahí sí me aplique lo que nosotros normalmente conocemos, incluso desde primaria en algunas partes les enseñan esto. Vamos a redondear ese vector, ¿cierto? Entonces ya, el que esté más próximo, el que esté por encima de 0.5, ¿cierto? O 0.50, en fin, me lo va a redondear hacia arriba, y el que esté por debajo de 0.50 me lo va a redondear hacia abajo, ¿cierto? Entonces observemos aquí, vea, el número es 1.10. Como está por debajo de 0.50, pues me lo va a redondear a 1. Este por debajo de 0.50, mírelo, este de aquí, pues me lo va a redondear a 2. Este 4.23, mire, 0.23 está por debajo de 0.50, me lo redondea a 4. 0.34 está por debajo, me lo redondea a 5. Mire este, 6.78. 0.78 está por encima de 0.50, pues me lo redondea al número entero más próximo, sería 7, ¿cierto? Mire, 0.96 está por encima de 0.50, me lo redondea al entero más próximo, el más próximo a 8 es 9, mírelo ahí. ¿Listo? ¿Sí está claro, muchachos, estos 4 formas de redondear? ¿Sí está bien, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Sí, vale. Ok, bien. Bien, chicos. Algo importante, la clase anterior se me pasó por alto. Este comando, señores, es más importante porque resume otros 2 comandos, ¿cierto? Que también los puede utilizar usted, pero con si usted se aprende pues es mucho mejor utilizar que los 2 comandos que miramos la clase anterior. ¿Cuáles son? Entonces, limpiemos esas variables. Entonces, volvamos otra vez aquí, aprovechemos que hay varias variables. Yo quiero saber cuántas hay. Entonces, llego aquí y le digo mírelas. Ahí me dice, usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variables. ¿Listo? Yo necesito saber qué tipo son. Entonces, llego aquí, mire, y él ordenadamente me dice, vea, se llama así, la primera se llama A, es una variable de tipo vector. ¿Por qué es un vector? Mire, vea, porque tiene una fila y 6 columnas, ¿cierto? La variable A también es otro vector, así sucesivamente. En este caso, la AA y la B son vectores, mire, estos son vectores, ¿cierto? Estas, al decir que es 1 por 1, pues son números y lo podemos corroborar. La C,
mire, la D, la E, mire, son números, aquí lo dice, es el número 5, el 5, el 5, bueno, en fin. La ZY me está diciendo, la ZY y la ZZ son vectores también, ¿listo? Eso es lo que me está diciendo ahí. Bien, bueno. Entonces, ¿qué les dije que les iba a dar ahorita? Ya. Entonces, la clase anterior miramos, por ejemplo, yo tengo el número 625, ¿cierto? Quiero sacarle raíz, ¿qué es lo que hago, muchachos? Quiero sacarle raíz cuadrada al número 625. ¿Qué utilizo? SQRT, ¿no? SQRT, muy bien, SQRT. Chicos, una pregunta, ¿pronto voy muy rápido? ¿O por el contrario, muy lento? Está bien, profe. Va bien, profe. Está bien, ¿Sí? profe. Vale, listo. Me comentan, ¿vale? Porque de pronto, bueno, no quiero ser como muy básico ni tampoco avanzar mucho, ¿no? Lo que es, pues quisiera. Entonces me van diciendo. Bien, señores, entonces aquí, mire, SQRT, pues es la raíz cuadrada. Entonces, si queremos sacar raíz cuadrada, utilizamos eso y decimos simplemente 625. Listo. ¿Qué hace esto? Me saca la raíz cuadrada, que me daría 25. ¿Ok? Para elevar potencia, ¿qué hacemos? Entonces yo digo, por ejemplo, sencillo, pues una forma es, yo digo, por ejemplo, 8 elevado al cuadrado. ¿Qué hago? Entonces llegamos, la clase anterior, por ejemplo, yo no tenía dominio de este teclado, si no es por mi amiga Dianita, ahí vea, no hubiera podido, ella me colaboró ahí, me arregló ese computador bien chévere, vea, ahorita sí, no hay quien me pare en esto, chicos. Entonces, vea, ahí, ¿qué hacemos? Sencillo, ¿cierto? Entonces, con ese gorrito usted le dice a continuación el exponente, mire, como si fuera la escritura normal, ¿cierto? 8 al cuadrado, ¿cierto? Y entonces eso me da 64. Bueno, pero resulta que pasa lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere hallar la raíz cúbica, o la raíz cuarta, o la raíz quinta, ¿cierto? De un número, ¿qué hace? Entonces, hijo de puchicas, bueno, ¿ahí qué hago? Yo, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Permítame. Por ejemplo, yo digo, a ver, quiero hallar la raíz cúbica de 8, ¿cierto? ¿No le vamos a un tercio, profe? Eso, esa es una opción, ¿no? Pero eso, mire, eso ya es la creatividad de usted, ¿cierto? Entonces llega usted y dice, por ejemplo, mire, 8, ¿cierto? Gorrito, ¿cierto? Paréntesis, ¿cierto? Y le coloca un tercio. Efectivamente, mire, un tercio. ¿Listo? Y eso me va a dar, la raíz cúbica de eso, pues me tiene que dar 2, ¿no es cierto? Miren, ahí está, ¿no? Bueno, pero otra forma para evitarnos todo esto es utilizar el siguiente comando. NTH root. Yo también miro ahí. NTH root. Ese es. NTH root. Listo. Ese es el comando. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve este comando? Este comando, sirve para sacar la raíz que usted quiera. Entonces, ¿cuál es el formato? ¿Cuál es, el formato, la forma como usted debe ir colocando sus números? Entonces, coloca primero el número al cual le va a sacar la raíz. Por ejemplo, 27. Le voy a sacar la raíz cúbica. Entonces, aquí va el exponente, mire, ¿cierto? Entonces, primero el número y luego el exponente, ¿cierto? Entonces, ahí decimos que la raíz cúbica de 27, ¿cierto? Es 3, raíz cúbica, ¿sí? Volvamos otra vez, lo vamos a aplicar, ¿cierto? Vamos a sacar la raíz cúbica de 8. Mire, lo mismo que hicimos aquí, véalo. ¿Sí se da cuenta? Esto, mire, 8, gorrito, un tercio. Entonces, acá llega usted y hace lo mismo, mire, coloca aquí raíz cualquiera. Esto quiere decir raíz, verá, ¿no? Esto quiere decir así, raíz enésima, ¿cierto? Entonces, la raíz enésima, por ejemplo, raíz cúbica de 8, entonces 8 cúbica, ¿cierto?
y me tiene que dar ahí lo mismo que me dio acá, miren, 8, gorrito, ¿cierto? Paréntesis, 1/3, ¿listo? Entonces, si usted quiere, bueno, quiero utilizar raíz cuadrada, si me quiero olvidar del SQR que está aquí arriba, me quiero olvidar de ese y quiero solamente trabajar con NTHRoot, pues listo, no hay problema. Entonces, hagamos la misma, aprovechemos y hagámoslo para este número de aquí, ¿cierto? SQR de 625, utilizando ¿cuál es? NTHRoot. Entonces, llegamos aquí y le decimos el número 625. ¿Y qué raíz es? La cuadrada. Entonces llegamos aquí y le colocamos 2, ¿cierto? Entonces, mire, con eso, ¿qué está ganando usted? Pues no utilizar su CPU tanto, ¿cierto? Que en parte, pues en el caso de usted sí es bueno, ¿no? Entre más la utilicen, pues mejor. Pero pues si no quiere, entonces con ese comando ahí, mire, ya no está utilizando SQRT, ya no utiliza potencia, ¿no? Pues ahí con eso lo podría trabajar, ¿no es cierto? Y sería lo mismo, mire. Entonces, NTHRoot, para que lo tenga en cuenta. NTHRoot. Bien. Aquí hay otra cosa. No, ahora miramos eso. Espérenme. ¿Qué más hay pendiente ahí? Bien. Aquí. Otro tipo. Este es clave también, señores. Otro tipo de vector, hay veces que, por ejemplo, cuando se está haciendo estudios, usted está analizando datos y toda la cuestión y quiere graficarlos, a veces usted requiere utilizar números aleatorios, ¿cierto? Entonces, todo lenguaje de programación debería tenerlo. Yo conozco varios que lo tienen, no sé si todos lo tendrán, pero deberían tenerlo todos los lenguajes de programación, estos comandos, este comando. Entonces, voy a borrar aquí y yo digo, por ejemplo, A, que sea igual a ¿qué? Al vector rand. Rand es randómico, creo que se traduce como ¿qué? Algo aleatorio, ¿cierto? Algo aleatorio, ¿cierto? ¿Cómo así? Entonces, son números que aparecen como magia, ¿no? Pero no es magia, simplemente que eso es hecho con base en algún algoritmo, ¿cierto? De tal manera que me permite, ¿cierto? Que vayan apareciendo siempre diferentes secuencias de números. Esta diferente secuencia, tanto en vectores como en matrices, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear un vector que tenga una fila, por ejemplo, y 5 columnas. Entonces, al darle la palabra rand, me va a aparecer una secuencia de números de 5 números, ¿cierto? Distribuidos en una fila, ¿ya? Pero con una característica, estos números van a ir entre 0, siempre van a ser entre 0 y 1, ¿listo? Observen ahí, mire, entre 0 y 1. Entonces, ahí tenemos 081, 091, 013, ¿cierto? 5 números. Si usted lo vuelve a utilizar, repito, es randómico, le va a cambiar. Ya no van a ser los mismos, ¿cierto? Es aleatorio. Él llega y empieza a hacer un programita por allá y toda la cosa y ¡pum! ¿Cierto? Mire, cada vez que lo utilice, van a ser diferentes. Mire. ¿Listo? ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. Este comando se utiliza mucho cuando se hacen ese tipo de programitas, por ejemplo, en juegos, ¿cierto? Por ejemplo, en ruletas. Este comando se lo utiliza para eso, ¿sí? Nosotros, señores, aquí en la universidad, hago un paréntesis aquí, ¿no? En Excel se puede hacer esto también, ¿no? También, repito, los buenos programas deben tener esto. Entonces, por ejemplo, Excel, que me parece también excelente, la programación en Excel es la berraquera también. También, repito, ¿no? Tiene esto y se pueden hacer cosas como esta. Se puede crear un programa, ¿no? En donde yo llego y meto toda la base de datos de ustedes, todos los nombres de ustedes, ¿no? Y cada vez que yo oprimo un botón dentro de Excel, ¿cierto? Llega y aparece, por ejemplo,
¿cierto? X persona, nombre Oscar Ricardo Jurado, ¡pum! ¿Cierto? Sin oprimir el botón, llegó y apareció. Luego oprimo el botón y aparece otro nombre, ¿cierto? Oprime el botón y aparece otra persona, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo hizo, no sé, un profesor de sistemas, creo que fue, y todos los semestres al principio hay capacitaciones, ¿no? Y uno pues tiene que llegar allá y de esas capacitaciones pues tiene que dar resultados y toda la cosa, y entonces nombra, ¿no? Entonces, ahora para hacerlo un poco más democrático, digámoslo así, ya alguien de sistemas llegó y creó el programita, ¿ya? Y entonces llega ahí y nombra, ¿no? Del programa civil, llegan y pum, y lo colocan ahí la pantalla para que todos lo miremos, ¿ya? Y a mí por lo menos que yo soy un poco tímido para estas cosas de hablar en público y todo eso, y llega ahí, si uno tiene que estar ahí, ¿no? Con la vaina, que no me vaya a tocar, que no me va a tocar, y pum, ¿listo? Entonces, miren, son cositas que se pueden hacer, ¿no? Repito, se puede utilizar para juegos de azar y toda la cosa, este tipo de comandos, ¿vale? Para que los tengan ustedes presentes ahí. Bien, vamos a ver otra cosa importante ahora, señores, y es la siguiente. Borramos todo, CLC, borramos, perdón, todo, las variables también, clear, ok, y CLC. Bien, vamos a crear un vector, chicos, vector A. Recuerden, los vectores los vamos a hacer con letras minúsculas. Vamos a crear el vector formado por los números 1, 3, 4, 5, 5.6, 4.2, 3.2, ¿cierto? 6.7. Listo, ahí está. Mire, ahí lo creé solamente con espacios, ¿cierto? No con comas, sino con espacios. ¿Vale? Entonces, el tema se llama, yo lo conozco yo lo conozco personalmente, o yo lo titulo así. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo acceder, ¿cierto? ¿Cómo acceder a los elementos de un vector, ¿no? Más técnicamente es como direccionamiento de los elementos de un vector. Direccionamiento de los elementos del vector o de una matriz, ¿cierto? Yo pues los manejo así simplemente como cómo acceder, ¿cierto? A los elementos de un vector. Entonces, para acceder a estos elementos, si usted ve pertinente también grabar, ¿cierto? Quiere saber, por ejemplo, qué hay en el elemento 2, ¿qué hace? Entonces, primero para estos señores debemos tener claro cómo los nombra MATLAB. Entonces, para MATLAB, este elemento es el elemento 1. No es el elemento 0, sino el 1. Esto es el elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5 y así sucesivamente. Entonces llegamos acá, con base en lo que les estoy diciendo, decimos B igual, esto que acabé de hacer es si usted ve importante grabar, ¿cierto? O guardar esa posición. Si no, pues simplemente llega y no lo hace así. Llega y le dice B igual a. Primero le dice, ¿a qué vector se refiere? Yo me refiero al vector A. ¿Y a qué posición? Entonces a la posición, quiero saber qué hay en la posición 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hay en la posición 5, chicos, del vector A? Díganme ustedes ahí. Sin hacerlo, ¿qué hay? 5. ¿Qué número? 5.6. 5.6, miren. Entonces la forma de acceder a esa posición del vector A es esta. Y ahí me arroja esa posición. Y quedó grabada en la variable B. Repito que si no quieras grabarla, simplemente le dice así, ve. Mira ahí. Y entonces queda en la variable por defecto, ¿no? Que eso se borrará en algún momento, ¿cierto? Mírela ahí, 5.6. ¿Ya? Quiero acceder a la posición
a la posición 7. Vayan ustedes haciéndolo ahí en sus casas, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me tendría que arrojar, ¿cierto? En la 7 me tendría que arrojar 3.2. 3.2, miren. Ahora, imaginémonos, señores, pongámonos críticos. Imaginémonos que el vector es grandísimo y usted quiere saber qué hay en la última posición. Gravísimo, ¿no? Porque usted tendría que contar, pucha, 1, 2, 3, 4, 5, si son 1000, y usted no sabe que tiene 1000 elementos. Bueno, en MATLAB es fácil todo eso, pero supóngase que usted no sabe. Entonces la más fácil es esto, mire, darle el siguiente comando. No le digo 7, sino le digo, ¿cómo se dice fin en inglés? ¿Aló? End, ¿cierto? Entonces miren, le decimos end. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Quiero saber, ¿cierto? Del vector A, ¿cuál es el elemento final ahí? ¿Cierto? Mírenlo. Entonces él me dice que el elemento final es el 6.7. ¿Cierto? ¿Ok? Esa es una forma de hacerlo. A ver, ahora resulta que no solamente quiero, voy a volverlo a llamar el vector A, ¿no? Eso. Entonces, permítame aquí a ver. Eso ahí mejor. Y para que no se mire. Okay. Entonces tenemos el vector A, ¿no? Entonces, listo. Yo quiero saber no solamente una posición, señores. Quiero saber un rango de posiciones. ¿Cómo hacemos para dar rango? Ojo con estos detallitos. Entonces yo digo, bueno, en B voy a grabar un rango de posiciones. El rango lo representamos siempre con el comando 2 puntos. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, yo necesito saber qué números hay en la posición 1, 2, 3, en la posición 4 hasta la posición 6, ¿cierto? Entonces, entre la posición 4, ¿cierto? Hasta la posición 6, lo represento con punticos y me va a decir, pues, que de la posición 4 a la posición 6 van a estar los números 1, 2, 3, 4. ¿No tiene que poner el A, profe? Ahí. B igual a por... Ay, sí, perdone. Sí, sí, gracias. Ya me estaba asustando y dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Sí, gracias. Ahí, ¿qué fue lo que hice? Mire, ahí lo que hice fue crear, ¿cierto? Crear un vector, ¿no? Un vector que va de 4 a 6, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Un vector que va de 4 a 6, si usted no le coloca el incremento, él está diciendo que el incremento es de 1, mire, ¿no? Entonces, sí, efectivamente aquí tengo que colocarles el nombre del vector. El nombre del vector, ¿listo? Ya. Entonces, miren, el vector en la posición 4 tiene el número 5. Como dije, quiero saber de la 4 a la 6. Entonces, en la posición 4 tiene el 5, en la posición 5 tiene el 5.6 y en la posición 6 tiene el número 4.2. Mírenlo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Esto es chévere, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Bien práctico, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, específicamente saber la posición, por ejemplo, la posición de dos números, ¿cierto? A la vez, entonces, por ejemplo, miren, en C, colocamos, ¿cómo es? Entre paréntesis, ¿cierto? Pero yo quiero decirle, de este vector A, quiero saber la posición 3, le coloco el 3, perdón, para hacer eso, para saber, por ejemplo, para saber varias posiciones al mismo tiempo, ¿cierto? Si quiero una sola, pues solamente le coloco aquí, ¿no? La posición 2, listo, ya sabemos. Pero si quiero varias posiciones al mismo tiempo, pero no en rango, sino varias posiciones, ¿cierto? Por ejemplo, la posición 2, la posición 4, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la misma vuelta, ¿no? El mismo error cometí, perdón. Llegamos aquí y le colocamos A, vector A. Ahí está, ¿cierto?
Entonces, miren, él va a llegar ahí y me va a sacar exactamente las posiciones que yo le pedí. Yo le dije aquí, mire, vea, yo necesito saber del vector A qué hay en la posición 2 y qué hay en la posición 4. No en el rango de 2 a 4, sino en la posición 2 y en la posición 4. ¿Qué hay? Entonces él me dice, vea, en la posición 2 está el número 3. En la posición 4, mire, 1, 2, 3. En la posición 4 está el número 5. Mire, es lo que me está diciendo aquí. ¿Sí? Si yo quiero, pues le aumento otra posición, no hay problema. En la posición 5, por ejemplo, ¿qué hay? ¿Cierto? Entonces ahí me va a decir, miren, en la posición 5. Perdón, chicos. En la posición que dijimos 5, 1, 2, 3, 4, 5, mire, está el número 5.6. ¿Sí? Entonces, observen, vean. ¿Qué hemos visto? Resumamos. ¿Listo? ¿Cómo acceder a cada uno de los elementos que tiene un vector? Entonces, las formas que hemos visto es la primera. Hagamos ese resumen acá práctico. A ver. Saquemos mi vector. Ahí. Listo. Entonces decimos, accedo, para acceder. Este es el resumen aquí. Para acceder a una posición simplemente le doy el número de la posición sabiendo, y hago la aclaración aquí, chicos, porque dependiendo del lenguaje, para algunos lenguajes, este no es el primer elemento, sino este es el elemento 0. En el caso de MATLAB, ¿cierto? Este es el elemento 1. Y así, de ahí en adelante se sigue contando elemento 1, elemento 2, elemento 3, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, para acceder a cada uno de los elementos, simplemente coloco ahí entre paréntesis el elemento al cual quiero acceder. Ese es lo primero que miramos. Lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Ok. Y miramos, ¿qué otra cosa vimos? Si yo quiero acceder, por ejemplo, al elemento final, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí al elemento final? Le doy el nombre del vector, en este caso vector, ¿cierto? ¿Cierto? Y le digo, si es elemento final, pues le digo, le coloco entre paréntesis en, o si usted sabe, pues, qué posiciones, pues le colocan, ¿no? Entonces, en este caso, si no quiere utilizar la palabra en, le coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 creo que es, ¿no? Un vector de 8, ¿cierto? Y le coloca ahí, ¿cierto? Esa puede ser. ¿Listo? ¿Qué otra cosa vimos? ¿Cómo accedemos si son, por ejemplo, si es un rango de valores? Entonces, digamos que le decimos C igual, ¿cierto? Recuerden, el nombre primero del vector y le decimos el rango. Entonces, por ejemplo, yo quiero acceder desde la posición 3 hasta la posición, por ejemplo, 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a sacar él ahí como respuesta? Pues me va a sacar el rango desde esta posición, 1, 2, 3, desde esta 3, 4, 5, 6. Estos números me los va a sacar si yo aplico este comando que está aquí. Y lo último, ¿cierto? Para la parte de cómo acceder, es siempre paréntesis, chicos. Si yo quiero, por ejemplo, si no quiero, ¿cierto? Si yo no quiero acceder así, si no es solamente un valor el que yo quiero conocer, sino varios valores, pero no en forma de rango, sino varios valores al mismo tiempo, ¿qué hago? Llego yo aquí, le coloco entonces los valores, pero entre corchetes. Dentro de los paréntesis, entre corchetes, y ahí ya los coloco. Por ejemplo, quiero la posición 2, quiero la posición 4, quiero la posición 6, ¿cierto? Y así los que yo quiero. Entonces, en ese sentido, ojo, no me va a dar un rango ahí, sino que lo que le estoy diciendo ahí es, vea, sáqueme qué números hay en cada una de esas posiciones del vector A, ¿cierto? Entonces usted preguntará, ¿para qué hago eso, profe? Entonces, vea, eso lo hace para varias cosas. Una de esas, ejemplo, es la siguiente. Pondrá atención. F igual. Resulta, sí, yo les comentaba a ustedes, ¿no? Miren lo bonito que es esta cuestión, ¿no? Y la matemática combinada con la programación, muchachos, es muy chévere, ¿no? La verdad, es bien gratificante, ¿no?
Por lo menos, pues si uno está enamorado de esto. Entonces, yo me acuerdo, creo que les comenté a ustedes que, por ejemplo, la MATLAB es tan potente, ¿no? Que se pueden hacer cosas como, si usted tiene la fotico de su novia, ¿cierto? O de su novio, ¿cierto? Y tiene un lunarcito y a usted no le gustó y yo quiero ver en mi fotico por lo menos verla sin el lunar, ¿ya? ¿Qué es el lunar para MATLAB? El lunar, ¿cierto? Es un número, ¿no? Entonces llega usted y dice, ah, sí, no, ese lunar no me gusta, a ver, yo quiero ver cómo quedaría ella sin ese lunar. Ese lunar, por ejemplo, ¿cierto? Es el punto en el vector, imaginémonos. Recuerden, toda la cara son números, ¿no? Entonces llega usted y dice, ah, ese lunar es este número, míralo, es el 5.6, ¿cierto? Entonces se lo voy a cambiar, ¿no? Entonces se lo voy a cambiar, pues, por piel, que la piel es el número 8, ¿listo? Entonces decimos aquí, decimos que a ver, aquí espérenme, regálenme un minutico. Ah, perdón, una cosa, aquí cometí un error. Aquí arriba no sé si lo puede rectificar. Aquí hay un error, chicos. ¿Sí se dan cuenta? Aquí hay un error. ¿Sí lo observan? No le coloco el nombre del vector. No le coloqué el nombre del vector. Porfa, corrijan eso ahí para no tener que otra vez volver a escribir todo eso, ¿vale? Ahí me faltó eso. Yo ahí donde está no lo puedo corregir. ¿Sí? Entonces, porfa, corríjanlo ustedes ahí, ¿vale? Antes de continuar, chicos, no, es que tampoco puedo, ahí, en ese caso me tocaría volver a escribir todo, ahí no puedo hacer nada. Bueno, pero ya se dan cuenta que aquí hay un error, ¿no? Bien. Entonces, lo que les decía, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para hacer esa manipulación? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente, a ver. Yo digo que la posición, ¿cuál era? El 5, 6, el lunarcito, ¿no? Ese lunarcito se lo voy a quitar. Ese está en la posición 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, A5, ¿cierto? Ya, yo la quiero cambiar, ¿no? Por ejemplo, por el número 7, que eso significa piel, supongamos, ¿cierto? Supongamos, ¿ya? Entonces, miremoslo a ver si me lo cambia, ¿no? Ahí, mire, ¿cierto? Entonces, mire, obsérvelo. Ahí me arrojo el nuevo vector. Mire, el nuevo vector está compuesto por estos números. Mire, si se da cuenta, todos son los mismos, pero miremos la posición 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, mírela, ¿cierto? Ya, ahí, repito, ¿no? Ahí la foto de su novia o de su novio, mire, ya ahí ya la está viendo usted sin el lunarcito, mírelo. ¿Ya? Ahí está con piel. Ya, si usted le gustó así, ya dice, vea, mira, así queda usted sin el lunarcito. ¿Ok? Entonces, miren las cositas que se pueden hacer. Y repito, es en serio, ¿no? Esto es así, ¿no? Esas cositas se pueden hacer. ¿Qué otras cosas, no? ¿Para qué es importante acceder a los elementos, no? Ya le estoy explicando. Una, ¿no? Puede hacer un cambio. Resulta que esto estaba mal. Ya hablemos como cosas más concretas, no nos vamos entonces a la fotico. Resulta que usted tomó estos datos de un experimento, ¿cierto? Entonces, usted se da cuenta que, por ejemplo, ese dato que estaba aquí, que lo cambiamos aquí, el 5.6, analizando usted la secuencia, analizando sus datos, todo, dice, no, ese dato está muy raro, está curioso. Ese dato probablemente es un error que tuvimos en el momento de tomar los datos, ¿cierto? Entonces, llegó y hizo lo que hicimos aquí. No, ese dato hay que cambiarlo porque eso es un error, chicos. ¿Listo? Entonces, mire, ahí está una aplicación, ¿listo? Hay un error ahí, de pronto no tuvimos en cuenta algunas cosas y entonces en la toma de datos hubo el error y cambiémoslo. Volvió usted a rectificar y se dio cuenta que sí había un error, entonces lo cambió, mire, lo cambió ahí por este valor que ya se dio cuenta que sí estaba bien, ¿no? Otra, usted dice, bueno, mire, este vector tiene datos bien importantes, pero de esos datos, ¿cierto? Yo necesito trabajar con estos. Mire, voy a trabajar con estos de aquí, ¿ya? Entonces, yo necesito manipular esos datos y para eso necesito crear un nuevo vector. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Listo? Llegamos aquí y decimos, el nuevo vector lo voy a llamar B. Llamémoslo F,
¿cierto? F. También por Juan Camilo. Juan Camilo. Gracias. Listo, gracias. Tenías ahí un equipo ahí, hermano, alto volumen y gracias. Listo, señores. Entonces, miren, ahí tenemos el F. ¿Qué decíamos ahí? Ah, ya. Entonces ahí vamos a crear un nuevo vector con esos datos que me interesan. Entonces yo digo, mire, vea, yo necesito crear un vector que se va a llamar F, que va a estar conformado ¿por qué? Por las posiciones, ¿cierto? ¿Cómo es que hacemos, muchachos? Si quiero acceder a esto, mire, de aquí a aquí, por favor, díctenme ustedes cómo es que hacemos. Voy a crear un vector, pero con esas posiciones. ¿Qué hacemos ahí? Tomamos el rango. Ajá, entonces decimos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Un rango que vaya de la posición 5 hasta la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, miren. Pum. ¿Cierto? Y usted también, mire, puede utilizar este comando, así como lo hicimos para quitar el lunarcito aquí, podemos quitar varios lunarcitos al mismo tiempo, ¿no? La misma vaina, ¿listo? Entonces, miren, en nuestro caso, vea, ya creé un nuevo vector, miren, ¿ya? Con estos números. Y estos los voy a utilizar ya, no sé, para otro análisis de datos, bueno, en fin. Aquí lo estoy haciendo con vectores sencillos, mire, vectores pequeños, ¿de qué? De 8 números, algo así. Pero pues en la práctica, señores, pues usted, repito, va a trabajar con números, ¿qué es? Con vectores de 1000 números, de 10.000 números, ¿cierto? Donde el análisis de datos es clave ahí, ¿listo? Entonces, esto como para que usted lo tenga presente, ¿vale? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo se sienten? Bien, profe. Sí. Con hambre, pues. ¿Con qué? ¿Con hambre? Sí, profe, voy para desayunar. Ya, muchachos, ya. Vamos bien, yo creo que en tema vamos bien. Regáleme unos 10 minuticos y ya. Y ya, ¿vale? Lo importante, muchachos, es que me estén entendiendo, ¿no? Sí, ¿qué les comento? Afortunadamente, en esas clases avanzan bastante, ¿no? Y la verdad, no hay necesidad de ocupar las 3 horas, ¿cierto? En la clase. ¿Listo? Espérense, a ver, hago un último tema y con mucho gusto damos por finiquitado esta clase de hoy. Vale. Bien, lo último, a ver, lo último para finiquitar esto. Pues nada, atención. Lo que les he comentado, ¿no? Con MATLAB usted puede trabajar todo lo que mira en las otras materias, ¿no? Por ejemplo, en estática se trabaja mucho con el famoso producto punto y producto cruz de 2 vectores, ¿cierto? Entonces, eso lo puede hacer aquí, ¿listo? Bueno, para que me recuerden ustedes un poquito o recordarles a ustedes, ¿qué obtengo por resultado cuando yo utilizo el producto punto de 2 vectores? ¿Qué me da como resultado? Producto punto. un escalar. Un escalar. Muy bien. Y cuando aplico el producto cruz, Otro vector. otro vector. Entonces, vamos a aplicar eso. Decimos A va a ser igual al vector, ¿cierto? Al vector formado por los números 1, 2, 3. ¿Listos? Y B va a ser igual al vector 4, 5, 6. ¿Listos? Entonces, producto punto, ¿cierto? Vamos a aplicar el producto punto. Como sabemos, ya lo dijeron ahí, el producto punto me va a dar ahí, producto punto me va a dar un número. Entonces yo digo que, ¿cómo le explico a MATLAB o cómo MATLAB entiende que es un producto punto? Yo le digo, por ejemplo, C igual, ¿cierto? A dot. Dot traduce punto, ¿cierto? En inglés, ¿cierto? Y lo que le coloco aquí es dot a,
B, ¿cierto? A, B, ¿no? Y entonces ahí cuando yo oprima esto, pues ya me va a dar el resultado del producto punto, ¿cierto? Miren, me daría 32. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Directamente MATLAB, lo que está haciendo es aplicando la fórmula, ¿no? Del producto punto, que es, si los vectores son A y B, entonces él dice, multiplica a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que está formado ahí, por esos dos vectores, ¿cierto? Todo eso ya lo tiene él automáticamente en su memoria. Ahora, ¿cómo aplicamos el producto cruz entre dos vectores? Entonces simplemente le decimos D igual, ¿cierto? A, el comando es cross, ¿cierto? Cross de paréntesis, le decimos X, Y, perdón, A, B, A, B, ¿cierto? Y me da otro vector, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está aplicando él? El concepto del producto cruz. ¿Qué dice el producto cruz? Dice que el producto cruz de dos vectores es igual al vector A por el vector B por el seno del ángulo formado entre esos dos vectores. ¿Listo? Y eso es todo, muchachos. Entonces, la próxima clase, a ver si hacemos un pequeño, avanzamos también en tema y hacemos un pequeño taller. ¿Listo? Recuerden, muchachos, eso no estén preguntando tanto de pronto la cuestión de que, profe, ¿iba a ser calificable? ¿No va a ser calificable? Eso es lo de menos. Lo importante es que aprendamos, ¿ok? Eso es todo, chicos. ¿Alguna inquietud? ¿Sí vamos bien, señores? ¿O hay problemas? ¿Ah? Sí, bien, Bien, profe. ¿Sí? Bueno, muchachos, espero que por favor practiquen. Esto se hace practicando. Entonces, si ustedes llegan ahora o más tarde, en fin, llegan y vuelven otra vez a hacerlo por cuenta de ustedes, mire, aquí decimos que si lo colocamos A, paréntesis, tal cosa, hace tal cosa. Si usted se pone así, muchachos, usted no necesita estar, llegar el último día antes del examen, ponerse a practicar, no. Háganlo ustedes y verá que así se va grabando, ¿vale? Y le va sintiendo gusto esto. ¿Listo? Cuídense mucho, muchachos. ¿Listo? Que estén muy bien. Y cualquier cosa, pues ya saben, se pueden comunicar conmigo por WhatsApp. ¿Listo? Que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Chao, muchachos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Chao, que estén bien, ¿no? Hasta luego, profe. Bueno, que estén bien. Chao.